me hizo un lugar en su mesa, como un padre me desea. Tú me viste mi tormenta. Bienvenidos a todos, esperemos que puedan recibir lo que hemos preparado para ustedes en esta tarde, lo que queremos compartir. Amén. No sé si Noelia, puedes estar haciendo una oración para poder comenzar. Amén. Vamos a orar. Bienvenidos a todos. Dios les bendiga mucho. Y vamos a comenzar. Señor, queremos darte gracias. Gracias. Gracias por este tiempo, por este momento, como decía la canción y como la bienvenida de Elías, Señor, de que podemos estar en tu presencia, podemos, Señor, regocijarnos en ti, a pesar de todo lo que uno vive, a pesar de que muchas veces no tenemos el ánimo suficiente o no estamos bien. Señor, tú nos das la fuerza porque nos refugiamos en ti. En esta hora tú has abierto esta puerta para que podamos hablar de ti, para que podamos enfocarnos en ti, para poder hablar a otros, Señor, a cualquiera de los que nos escucha, Señor, que quizás esté pasando por esto que hoy vamos a conversar, que hoy vamos a hablar, que hoy vamos a plantear. Señor, que sea tu presencia a través de nuestras vidas, tu Espíritu Santo hablando a través de nuestras bocas, Señor, y que sean tus palabras, Señor, tus palabras en nosotros, y que podamos llegar, Señor, a muchos, y que tú abraces, Señor, que tú, Señor, hables a los corazones como has hablado a nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús, confiamos, creemos y dejamos todo en tus manos para tu gloria. Amén. 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 Bueno, qué tema que tenemos hoy, ¿no? Ay, qué temón. Tremendo ¿Cuál tema sería el traído. tema, Noelia? A ¿Cuál ver si tú tenemos nos puedes el decir. tema? Le pusimos por nombre Rebelde Yo. Hoy. ¿Y yo? Bueno, hoy vamos a hablar de la rebeldía. Hoy vamos a hablar de la rebeldía. Y le pusimos así. Es una pregunta, pero a su vez, que es una pregunta, encierra muchas cosas, ¿no? Porque estamos hablando de un estado, de algo que decidimos muchas veces cuando decidimos porque tenemos evidencia de eso, no es que de que decidimos ir de rebelde por la vida, ¿no? Pero cuando nuestros frutos o nuestras actitudes o nuestras obras se refleja eso, que es el tema de la rebeldía, es cuando nos tenemos que preguntar, ¿no? ¿Realmente decido esto? ¿Realmente esto vino y no lo puedo controlar? ¿Esto fue así o no es así? Y dice, como primer punto, ¿no? A tener en cuenta lo que a mí me llamaba la atención, por ejemplo, que dice que la rebeldía es un estado que decido cuando me levanto contra las autoridades y establecidas, desobedeciendo a Dios y sus mandatos, ¿no? Es una decisión que yo tomo y a raíz de esa decisión me levanto contra las autoridades. No solamente contra Dios, ¿no? Que ya es gravísimo, sino contra las autoridades que Dios también pone a nuestro alrededor, ¿no? Ya sea, puede ser las autoridades de la iglesia,
pueden ser las autoridades civiles, las autoridades de la sociedad, todo lo que nosotros veamos como autoridad, bueno, contra eso me levanto, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Qué te parece a vos? Tremendo, sí. Vamos por acá que tengo una definición de rebelión. Dice así: la rebelión es desobediencia a Dios y se compara, tremendo lo que dice acá, con el espíritu de adivinación. O sea, entre los pecados con lo que lo podemos comparar es el pecado de adivinación. Este es un paralelo importante porque la adivinación es lo que practican las culturas paganas con la esperanza de comunicarse con los espíritus de mujer. Qué tremendo, ¿no? Porque, como tú decías, la rebeldía es una actitud, cómo yo, qué actitud tomo frente a determinada situación, qué decisión tomo, ¿verdad? Puedo tomar una decisión u otra, pero el rebelde es aquel que dice que se rebela contra la autoridad. O sea, si lo llevamos a una familia, por ejemplo, un hijo, un ejemplo sencillo, hijo, te animas a sacar la basura, y el hijo le dice que no. Eso ya es una rebeldía, es algo pequeño, ¿verdad? Pero el hecho de que mamá te mande a hacer algo, y el hijo diga que no, ya es rebelarse. Claro. Y así sucede en todas las áreas, ¿no? En todos los ámbitos, en el ámbito laboral, en el ámbito social, en la iglesia, ¿verdad? Sí. Es un comportamiento. Dice, la rebeldía es un tipo de comportamiento humano caracterizado por el desorden de vida o el incumplimiento de una obligación. Digamos que estamos obligados en el lugar donde vivimos, ya sea el hogar, ya sea el trabajo, ya sea el ámbito en que nos encontremos, estamos obligados o comprometidos a hacer algo, y cuando no lo hacemos, es ahí donde la rebeldía comienza a actuar. Exacto, ¿verdad? sí, y me llama a mí poderosamente la atención. Hoy hablabas del tema de los hijos contra los padres, ¿no? Pero también pasa de la iglesia contra los pastores, ¿no? Las personas contra los pastores, con las autoridades que Dios pone. Y así pasa también en la sociedad. Como yo no voté, yo qué sé, al presidente, me rebelo contra lo que él quiere o lo contra él decide. Entonces, es un estado que nosotros tomamos y lo hacemos como quizás en algunas personas queriendo y en otras personas no. Algunas se dan cuenta y hay otras que no. Es algo que va cobrando vida, ¿no? Por ejemplo, acá yo saqué que no solamente afecta a la persona que lo consigue, o sea, la persona que lo tiene, ¿no? Sino también afecta al entorno, a los demás. Sí, Yo tengo eso y me afecta en las relaciones con mis hijos, ¿no? No solamente con mis hijos, de repente en la iglesia, un núcleo, un grupo, no solamente que te afecta a vos, sino que afecta a los demás. ¿Creando qué? Creando conflictos, creando divisiones, creando contiendas, ¿no? Solamente por no querer darse cuenta o no darse cuenta o saber y seguir caminando y seguir haciendo eso, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo creo que todos fuimos rebeldes cuando éramos jóvenes. Sí, Todos fuimos rebeldes cuando éramos jóvenes, ¿no? Todos. Entonces yo, por ejemplo, bueno, mi papá falleció, pero mi mamá está viva y yo me acuerdo que también como gurisa le hacía la vida imposible, ¿no? Pero un día me rebelé contra eso de decir, bueno, me voy a trabajar, cosa que no tenga que estar ni con uno ni con otro, porque mis padres en ese tiempo se habían separado, y me fui a trabajar y a hacer mi vida y con 17 años. Y no nos damos cuenta que eso está mal. Porque quizás esas personas, en este caso nuestros padres, quieren lo bueno para nosotros. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos rebelamos. Hoy por hoy vemos tantos jóvenes en la calle, ¿no? En adicciones, en la bebida, en las drogas,
en las esquinas. Quizá el hecho, ¿no? De también un poco de no saber esperar el tiempo, saber esperar en el hogar y esperar el tiempo de esa independencia, ¿no? Que todo tiene su tiempo. Y pensaba también en que no solo en los hijos, ¿no? Porque también sucede en los padres, cuando no quieren tomar esa responsabilidad, ese compromiso de cuidar a los hijos. Como tú decías de los chicos en la calle, también hay de eso. No solo que los hijos rebeldes, sino padres rebeldes que no han querido tomar esa autoridad que tienen sobre sus hijos, y bueno, y lamentablemente la termina tomando el Estado, ¿verdad? O la misma calle, ¿no? La misma calle, cuando uno no toma esa responsabilidad, ese compromiso de tener autoridad sobre su hijo, obviamente otro lo toma. Y hoy en día mucho la calle, y bueno, y lamentablemente es así. Sí, y pasa también dentro de lo cotidiano, en el sentido de nosotros como congregación, ¿no? En las iglesias, no sujetarnos a las autoridades que Dios pone, y estar en un lugar de repente que Dios te dé y no trabajar en eso, no hacerlo. Va todo de la mano, porque en realidad no nos estamos rebelando contra mismo las autoridades, sino contra Dios, porque son personas que yo creo son personas que Dios pone, ¿no? A ver, hay personas que abusan de su autoridad. Eso no tiene nada que ver, porque en todos lados pasa también de que abusan de su autoridad. Es que Dios te dio un lugar y te dio un llamamiento y Dios te ungió para esto, y ya se van al otro extremo de hacer abuso de esa autoridad. Estamos hablando de, gracias a Dios en Casa Real no pasa, no pasa, pero no pasa, ¿verdad? No, acá no pasa, no pasa, la iglesia no pasa, pero por ahí dicen y se ha hablado y se ha visto de qué pasa. Líderes que usan mal su autoridad, entonces por ende se rebelan los obreros. Pero la necesidad de que eso es una realidad y poder detectarlo, ¿no? Entonces yo traje por ejemplo, un claro ejemplo de rebeldía que fue el rey Saúl, ¿no? El rey Saúl. Entonces, hoy en mañana, el pastor Aldo hablaba un poquito sobre el rey Saúl, ¿no? Que hablaba sobre cuando Dios lo apartó, o sea, lo escogió, y Samuel lo ungió, ¿no? Y en el tiempo de que pasó eso, Saúl se fue rebelando, ¿no? Y ahí saco un poco el texto que decía de que la rebelión es un acto de, ¿cómo es? De la adivinación, ¿no? La toman como eso, como está paralelamente ligado a la adivinación, a la hechicería, todo eso, ¿no? Entonces dice que sí, dice que Saúl, esto lo voy a compartir, se lo voy a leer. Dice que Saúl fue el primer rey de Israel, ungido por el profeta Samuel y elegido por Dios para liderar a su pueblo. Dice, sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Saúl comenzó a desobedecer los mandamientos de Dios y a actuar de forma autónoma. O sea, él mismo. O sea, él decidía, él hacía, por más que Dios le daba una orden, él hacía lo que quería y, ¿no? Dice, tomando decisiones basadas en su propia voluntad y en lugar de consultar a Dios. Dice, la rebelión de Saúl alcanzó su punto culminante cuando desobedeció explícitamente a Dios al no cumplir con sus instrucciones de destruir por completo los amalecitas y su ganado. En lugar de eso, dice que Saúl decidió conservar algunas de las mejores posesiones de los amalecitas, lo que le costó su reinado y la aprobación de Dios. Y eso es como que te entristece, ¿no? Porque decir, no solamente que desobedeció a Dios, fue rebelde contra la autoridad suprema que era Dios. O sea, Dios le había dado una orden clara. Y él había tenido bastantes episodios de ir contra lo que Dios le decía, ¿no? Tanto así
que no solamente que perdió todo lo que Dios le había dado, que también se apartó de la presencia de Dios, ¿no? Y qué triste eso, ¿no? De llegar a ese extremo. Es como que Dios le dio todo un tiempo. No sé qué te parece a vos, pero es como que Dios le dio todo un tiempo. Y él, en vez de cambiar, siguió. Claro, sí. Dios le había dado un reino tremendo. No solamente perdió el reinado y la bendición que Dios le había dado de tener un pueblo bajo su mandato, bajo su gobierno, sino que fue perdiendo bendiciones paulatinamente, como tú decías, ¿no? Porque el hecho de que él no se arrepintiera a tiempo, de repente se hubiera arrepintido a tiempo, hubiera detenido la mano de Dios y Dios hubiera actuado, pero parece que él no actuó, entonces esto llevó a que perdiera todo, el reino y todas las bendiciones que Dios tenía preparadas para él. Y no conocemos personas, no conocemos personas de repente así, de que llegaron a un extremo de que lo tuvieron todo y Dios le hablaba, le hablaba, le hablaba, le hablaba. Creo yo que le hablaba, porque Dios, mentira, no te baja o sea, no te baja el látigo, porque Dios es misericordioso, ¿no? Pero también yo creo que Dios tiene un límite, Sí, por supuesto. ¿no? Y yo creo que Él repasó todos los límites, todos. Mirá, dice, la historia nos enseña que la rebelión contra Dios y su autoridad tiene graves consecuencias. Saúl perdió su reino y se apartó de la presencia de Dios, demostrando que la rebeldía es una actitud peligrosa que puede llevar a la pérdida de privilegios y bendiciones. ¿No? Si tenemos que meditar en esto, porque es algo grave, ¿no? Porque es algo es como que tenemos que escudriñarnos para adentro y decir, opa, esta historia no puede pasar desapercibida. Tenemos que hincarle más el diente y meternos más, como dice, nos enseña el pastor Aldo, a bucear en la palabra, porque, o sea, es tremendo. No solamente que perdió todos los privilegios, sino que la presencia de Dios se apartó de él. O sea, Dios mismo se apartó de él. Tremendo. ¿Y cómo terminó el rey Saúl, verdad? Directamente a la muerte, en la muerte. Dice Proverbios 11, dice, los malhechores fomentan la rebelión contra Dios y el mensajero de la muerte será enviado contra ellos. Qué tremendo, ¿no? Dice, ¿de dónde proviene la rebeldía? Dice, Satanás fue el primero en rebelarse y él es quien incita a los hombres a oponerse a Dios y a las autoridades impuestas por él. Si bien ciertamente es Satanás el que incita, ¿verdad? Pero como decías tú, es una decisión personal la que tomamos, ¿no? Dice en Isaías 14, del 12 al 15, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. La rebelión viene de parte de Satanás y él es, como dice acá, el que debilita a las naciones, ¿verdad? Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo a lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Esto es todo lo que Satanás pone en el corazón del hombre, ¿verdad? Buscar ese ser igual a Dios o ponerse a la altura de Dios, que es lo que él verdaderamente quiere. Es que pero es una forma también de eso, de incitar. Me rebelo contra Dios porque, o sea, yo lo entiendo así, ¿no? Porque lo que yo pienso o lo que yo quiero hacer es mejor a lo que Dios tiene para mí o pensado para mí o quiere hacer conmigo. Claro. Pero eso lo vamos a ver después del reclamo. Pero vamos a ir a un cortecito. ¿Sí? Amén, amén.
Bueno, seguimos en este programa que le llamamos Rebelde Yo. Seguimos hablando de la rebeldía. Ahí antes de irnos al corte, Lía estaba hablando sobre el diablo, sobre Satanás, que también se había rebelado contra Dios. Un ejemplo tremendo eso, ¿no? Él decía que él quería subir y estar y parecerse a Dios y creerse Dios, ¿no? Y un ego bárbaro tenía. Un ego tremendo. Tenía una soberbia, Tremendo, bárbara. sí, sí. Y vos sabés que la soberbia y el orgullo estaban en la mano de la rebeldía también. Claro. Y Satanás era uno de esos. Y yo creo que también en Saúl, como veníamos hablando, había eso también. Qué tremendo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Detectaste alguna vez en tu vida ese grado, no de perderlo todo, pero de decir, estoy hablando soberbiamente, estoy hablando, no sé, orgullosamente, ¿no? Rebelde a algo? Sí, obviamente. Pasa cuando uno tiene sus cosas, por ejemplo, y y como que se apropia y dice, no, esto es mío, y solo mío, y como que se crea un reino personal, ¿no? Como no tiende a no querer compartir con los demás y sucede. A mí me pasó, por ejemplo, yo llegué a ese grado por ejemplo, en el caso mío, ¿no? Cuando empecé a servir en el área de la música, en el área de la alabanza, tenía eso, ¿no? De que, que sí, Esto que es mío, sí, no lo y como que comparto. me miran a mí, mira qué bien lo hago, y cómo canto, y que no sé qué, no sé cuánto, hasta que llegó también. Yo lo tomé el tiempo que estuve difónica y que los nódulos habían aparecido en cada cuerda vocal tenía un nódulo. Lo tomé como la mano dura del Señor sobre mi vida también, ¿no? Como el amor de Dios también sobre mi vida, porque dice que al que ama, Dios, ¿qué? Disciplina. Y vos sabés que lo noté en mi vida. Tanto así que tuve, no sé, unos meses que no podía ni emitir un sonido, en el sentido de que no llegaba a los agudos ni llegando. Y un día pasó de que estaba en la casa de alguien y estaban cantando una canción que me encanta, que es la de Océano, y decía, pero esta persona está en el mundo, o sea, no cree en Dios, está apartada y está en un pecado tremendo y puede cantar, ¿y por qué yo no? Yo estoy sirviendo y yo voy a la iglesia y Señor, yo te amo, y empecé a arrepentirme porque Dios me hacía ver que si en algo uno debía de gloriarse era en la presencia de Dios y no en el talento. Y no me preguntes, solamente sé que Dios me sanó de eso. Hasta ahora. Gracias a Dios, solo Dios, ¿no? Y también aprendí eso, ¿no? De que no es lo mucho que cantás o lo lindo que lo haces o el talento que tenés, sino el corazón, ¿no? Claro. Que fue lo que le pasó a Lucifer era tremendo músico, adorador. Sí, qué bueno es Dios, ¿no? Que te hizo pasar por ese proceso y que, como para que te dieras cuenta. Hay una alabanza que dice, qué burro eres. No era a ti a quien admiraban, no la voy a cantar ahora, ¿no? No era a ti a quien admiraba, era aquel que te cabalgaba, era Jesús de Nazaret. ¿Verdad? Que somos instrumentos en las manos de Dios. Es a Él a que debemos exaltar y no a nosotros. Sí, pero ese hombre, pero Lucifer, ese hombre, Lucifer, él se exaltaba a él, se exaltaba. obviamente. Y Saúl también. Pero qué bueno es Dios que nos hace ver esa realidad, ¿no? Y nos lleva a darnos cuenta y saber que dependemos de Él, porque en ese momento creo que te diste cuenta que dependías de Dios, ¿verdad, Noelia? Exacto, sí. De que aún... Que empezó un proceso Dios diferente. Y yo creo que también a la hora de pararte en ese lugar de privilegio que Dios nos da como adoradores y decir, bueno, es para glorificar a Dios, es para honrar a Dios, no es para nosotros el talento, no es nuestro, sino es algo que Dios pone en nosotros.
¿no? Y así como, no sé, toda autoridad es dada por Dios, ¿no? Así sea el presidente, así sean los pastores, los líderes, son todas autoridades que Dios pone en cada uno, ¿no? Algunos son, como dije, pastores, otros son profetas, otros son evangelistas, otros son maestros de la palabra. Cada uno tiene talentos y dones diferentes que Dios pone, no es que nosotros lo merecemos, sino que Dios por gracia nos pone, nos da, ¿no? Y lo importante, la línea que hay de no irse por ni por un extremo ni por el otro, no creerse lo más bajo, pero tampoco creerse lo más alto, Claro, ¿no? Sino que tener un equilibrio de decir, como decías vos, todo para glorificar a Dios y que Dios trata a nosotros también. claro que sí. Bueno, volviendo un poquito a Saúl, Volvemos. dice que la rebelión, ¿no? Trae repercusiones en las relaciones personales, como hablábamos al principio. No solamente trae problemas al que lo tiene, sino a las relaciones exteriores, de afuera. En el caso de Saúl, afectó la rebelión que él tenía, la relación con Dios, sí, ya lo hablamos, pero también con su pueblo, con el pueblo que él estaba liderando, ¿no? Desencadenando, dice, conflictos y divisiones en la nación. Entonces, mientras yo leía esto hoy, decía, bueno, por ejemplo, pueblos divididos, naciones divididas, hermanos divididos, hogares divididos, ¿no? Guerras, conflictos, separación, destrucción, todo a causa de la rebeldía y desobediencia. Ahí podría entrar el orgullo, la altivez, la arrogancia, ¿no? Y vemos un ejemplo más adelante. Y hay un pasaje que se los voy a leer, que está en Marcos 3, versículos 24 y 25, y dice, un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. De la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. Wow. ¿No? Se desintegrará. Algo que se desintegra es algo que se desvanece. Si no nos damos cuenta y eso sigue avanzando, Es lo que se pasa, va a perder. es lo que pasa hoy en día en la sociedad, ¿no? Familias destruidas, familias que son la base de la sociedad, que el enemigo se ha metido y ha destruido por causa de la rebeldía, ¿verdad? Tremendo. Sí, sí, y familias que no se hablan, que a causa del orgullo, porque ¿qué pasa? Yo lo creo así, que lo viví, ¿no? La persona que lo tiene va siempre a apuntar que los demás son malos y que los demás tienen la culpa. Sin embargo, no se dan cuenta que quizás el único culpable es uno mismo. Me tocó una situación de discipular una joven, ¿no? Que todos eran malos, menos ella. Y Dios me llevaba a ver de que realmente todos eran malos. ¿O será que el problema estaba radicado en ella, en su corazón, por el orgullo de no querer reconocer de que era rebelde, ¿no? Y hacer que los demás hubieran problemas, aún mismo dentro de su familia, ¿no? Cuando se desatan, después lo llevamos, yo que sé, a la sociedad, lo llevamos cuando se desatan guerras, cuando hay problemas, cuando hay conflictos como hambre, muchas veces muere gente inocente, ¿no? En las guerras ya sabemos que lamentablemente muere mucha gente inocente. Pero también ahí hay rebeldía, porque las durezas de los corazones de dos gobiernos de no querer aflojar y cuál de todos pelea más y cuál de todos le da más, es el orgullo que les hace cegar el entendimiento que el enemigo usa para crear esas cosas y que se desate todo lo demás, ¿no? Tremendo, sí. ¿Y qué hacemos como sociedad? Nos enojamos con Dios porque sí, ¿dónde estaba Dios? Claro. Pero Dios está. Lo que pasa es que muchas veces Dios permite cosas por la misericordia, porque si hubiera sido, yo creo que si hubiera sido por Dios, hace así, no está, no queda ni la tierra, que, ¿no? Sin embargo, Dios tiene misericordia, porque a pesar de todo eso, espera que nos arrepientamos y nos volvamos a Él y le creamos de corazón de quién es Él.
Tremendo, ¿no? Como decíamos, la rebeldía proviene de Satanás, ¿verdad? Dice, Dios aparta a los rebeldes. En Deuteronomio, mira lo que dice en Deuteronomio 1, 43, 45. El pueblo rebelde, cuando dice, os hablé y no disteis oídos. Antes fuiste rebelde al mandamiento de Jehová y persistiendo con altivez subiste al monte. Y volviste y lloraste delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, y no os prestó oído. Aquí el pueblo había sido rebelde, pero ¿qué pasó? Subió al monte, pero no se había arrepentido. Tremendo, ¿no? Y dice que como no se había arrepentido, el Señor no escuchó la voz. Qué tremendo eso, ¿no? Tremendo. Porque viste que Saúl, por ejemplo, se apartó de la presencia, ¿no? Y en base a eso, Santiago 4:6 nos enseña, dice que Dios se opone a los soberbios, pero da gracia al humilde. Es como que las actitudes de rebeldía nos van apartando un pasito. Pero cada si eso que estabas leyendo hubiera subido con un corazón arrepentido, Dios lo hubiera perdonado y lo hubiera escuchado. Porque dice que Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y este versículo que yo le había leí recién es del pueblo de Israel cuando salía de Egipto, ¿verdad? Que muchos quedaron en el desierto. Ya sabemos por qué, una actitud de rebeldía que tuvieron, no pudieron alcanzar la tierra prometida, porque ¿qué es lo que Dios tiene preparado? Es una tierra prometida. Y eso es lo que la rebeldía nos va dando, nos da un paso atrás y no nos permite llegar a esa tierra prometida de bendiciones que Dios tiene preparada para nosotros. Exacto. Bueno, el pueblo de Israel es un ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Adán y Eva era otro ejemplo, ¿no? Que se me viene ahora. Si ellos no hubieran sido desobedientes y rebeldes, hoy la historia hubiera sido otra. Aunque era necesario que se cumpliera la palabra de Dios, ¿no? Pero la historia hubiera sido otra, ¿no? Porque en realidad lo que te lleva a la rebeldía es eso, a hacer todo lo contrario y a tomar decisiones, inclusive el enemigo cegarte de tal manera que vos pienses que estás haciendo bien las cosas, cuando en realidad no es así, ¿no? El malas actitudes, el malos tratos a otros, el hablar mal, el referirse mal a otros, ¿no? El creerse con autoridad de pisotear al otro. Entonces son todas cosas señales y que no están buenas y que Dios lo resiste eso, ¿no? Y qué feo eso que Dios te resista, que vos quieras acercarte con alabanza y con adoración y mismo dentro sirviendo la iglesia, ¿no? Y Dios diga, no, hay algo que no sube al techo, ¿entendés? No va, es como un rebote. Y más o menos dándole vamos a ir, claro, ahí cerrando un poquito, porque esto da para hablar mucho y yo creo que haríamos vigilia, hacemos vigilia hablando de este tema porque está bueno, me encanta y da mucho. Hay muchas personas hoy en día que están en ese desierto, en esa soledad, apartados del Señor. Necesitan volver. Exacto. Necesitan volver sus corazones al Señor, necesitan volverse de esas heridas. Todos en algún momento estuvimos apartados del Señor. ¿Qué es lo que nos aparta? Nuestra rebelión, nuestro pecado. Fíjate lo que dice Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice, y en Romanos 6:25, porque la paga del pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna. Y el plan de Dios es que todos sean salvos, que todos puedan volverse de esa rebelión. Y por eso el plan perfecto que Dios escogió está en Juan 3:16, que dice así:
porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, tenga vida. Amén. Hay sanidad para la rebelión, hay sanidad para los rebeldes. Hay sanidad. Claro, es volverse a Mm. Dios, arrepentirse de esa rebelión, no reconocer primeramente, porque si no reconocemos, Mm. Orar para que los ojos sean abiertos, primeramente, y analizar nuestro caminar y cada día. Si realmente estamos atendiendo el llamado y obedeciendo la voz de Dios o la de nuestro corazón. Si realmente Dios nos guía y nosotros nos dejamos guiarnos por Él, o nos guía nuestro sentimiento y seguimos eso. Fíjate lo que dice Juan 1:6. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su Dios potestad de ser hechos hijos. Amén. Dice que todo aquel que pero qué tremendo, dice, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les da poder de ser hechos hijos de Dios. Amén, amén, amén. Creo que ese es el verdadero remedio. Sí, hay un mandato, hay una promesa, y lo primero es volverse a Dios. Señor, abre mis ojos para verte, abre mis ojos para ver el camino que estoy caminando, transitando, si es el recto el que me lleva a ti o no. Y el mensaje para los que nos están escuchando es, ese es el tiempo de volvernos a Dios. Este es el tiempo de levantarnos y darnos cuenta de que el Señor está con nosotros, que el Señor nos ama y que a pesar de nosotros, Él está con nosotros, cuidándonos, guardándonos, animándonos, ¿sí? Pero sobre todas las cosas, poder tener ese encuentro real y genuino con Dios. De que si en algún momento estuviste sirviendo en algún área de la iglesia y hoy estás lejos por esa misma rebeldía, de que Dios te está llamando para que te vuelvas de todo corazón. Y ese es nuestro anhelo y nuestra oración, de que se vuelva. Dice que Dios esperaba, hay una parábola en la Biblia que dice que el padre esperaba cada día que su hijo volviera y cuando llegó lo recibió con los brazos abiertos, ¿verdad? La parábola del hijo pródigo. Así de esta manera creo que Dios está esperando ese día. Exacto. No solo a los rebeldes que se fueron revelados por las mentiras del enemigo, sino a todos los que comiencen a creer que no conocen el nombre de Jesús. Dios está esperando Amén. Para amarlos como sus hijos. Así es. Así es. Caminarnos para esa vida eterna que Dios tiene preparada para nosotros. Y sí, acuérdense que Cristo viene muy pronto. Así que bueno, nosotros nos despedimos, Lía. Un gusto hacer programa contigo. Ahí está, los reclames. Abajo en el logotipo que pasan abajo con... por línea común o por WhatsApp, por si tenés alguna sugerencia, algún tema que te gustaría que tratemos. Y contestando, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, que Dios les bendiga, que tengan un buen término de día, ¿sí? Y una excelente semana. ¿Ah? Nos vemos el martes que viene. Dios mediante. Dios te bendiga.